Buenos días tengan todos hoy, día primero del mes 10 de 2022. Para la gloria de Dios, vamos a avanzar una vez más en su palabra, en lo que determinamos que es su palabra naturalmente, o que ha determinado Dios, es lo más correcto. Quiero informarles que hasta ahora les he ido dando datos de Dios que han estado ocultos a los ojos de los creyentes, ya que no se han dado cuenta de la orientación de Amachía, el Mesías, cuando nos dijo en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Dice así San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar es estudio minucioso de las escrituras para conocer a fondo el plan de salvación. Eso, desde luego, las personas hoy en día no han tenido esa situación, ya que está todas las religiones desplazadas hacia el fuego que ha de venir. La prueba, el fuego hará la prueba. El Señor dijo que iba a haber fuego, gran fuego. Y lo que en realidad estén como los 3 jóvenes hebreos, aquellos que no se quemaron, que tienen las condiciones que el Señor ha pregonado, ha preparado por amor y por misericordia. Esa es la salvación, esa es la gracia de Dios, su ley, como les he dicho en otras ocasiones, ¿eh? Que la palabra de Dios es firme. La fe que tuvo Abraham, tenemos que tenerla. Y no hablarle formando temas que no son correctos y nada de eso, sino fundamentalmente las cosas que son fundamentales. Ejemplo, la temática sobre el arca del pacto o alianza ha tenido un poco de controversión sobre su situación. Unos dicen que está en Etiopía, otros que se la llevaron para Roma o que Hitler se la había llevado. Y otros que los judíos la ocultaron. Nosotros no podemos basarnos en esas opiniones, porque cuando los palestinos se llevaron el arca para Gaza, Dios les hizo volver la hizo volver para Israel. Los pormenores ustedes lo saben. Yo les refiero a ustedes los palestinos porque naturalmente este pueblo, quien le puso a los filisteos, quien le puso nombre le puso nombre de palestino fue cuando Roma estaba gobernando todas estas regiones, porque el imperio romano estaba, ya que era el cuarto imperio de Roma, como sabemos mucho de los 4 imperios que habló Daniel el profeta, es el que estaba gobernando también estos territorios, y a los filisteos les puso palestino. Y eso, como quieren ahora disfrazar muchas cosas, bueno, porque sigan disfrazándolas hasta que el juicio venga y les va a enseñar lo que yo les estoy enseñando de antemano, para que se arrepientan
y aprendan a obedecer las órdenes que nos manda Dios, a ser obedientes a su palabra, porque eso nos va a satisfacer, nos va a enriquecer delante de Él. ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad. Amén. Nosotros no opinamos sobre todo nada de eso del arca ni nada, sino que creemos en lo que se dice en Apocalipsis 11:19. Esa es nuestra fe y eso es lo que decimos en realidad. Lo demás es ficticio y es vanidad. Lee, Noé. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Amén. Nosotros examinamos lo que decimos. Por ejemplo, el mundo antediluviano paulatinamente se fue echando a perder, porque los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. Por lo tanto ya no quedaba nada que hacer. El Señor les mandó el diluvio. Ya una cosa que ya no había más nada. Si principalmente los hijos de Dios se estaban deslizándose, se deslizaron y entonces en el transcurso de ese tiempo hubieron 10 generaciones que se volvieron idólatras. Dejaron los mandamientos que Dios les había dado. Pero que en dichas generaciones hubo un hombre que se llamaba Noé. Noé tenía 3 hijos. Después de toda esa rebambaramba de tiempo que pasaron en el agua, ahí que Dios le había mandado hacer, bueno, ustedes saben la historia, el barco, qué sé yo, la nave esa grande, el arca que le llaman también. Salen, el Señor hace bajar las aguas se cerró las aguas del abismo, todas esas cosas. Están en los controles de Dios, no están en la ciencia de los científicos, de los hombres, del porqué de esas cosas, no las entienden, porque la ciencia de Dios solo la puede entender los entendidos. Amén. Eso es todo. Yo hablo siempre al pie de la palabra del Señor. En Daniel se dice en el capítulo 12, los entendidos entenderán. Nosotros entendemos estas cosas así. Noé tenía 3 hijos. Dios había destruido la tierra y como halló gracia en los ojos de Noé, pues lo salva con su familia. Después cuando salen del diluvio, el Señor vuelve a tomar personas que confíen en Él. De los 3 hijos de Noé, uno, llamado Sem, siguió el curso de su padre, de Noé. En el sentido de que Dios contó las descendencias de él hasta llegar hasta Abraham. Fueron 10 descendencias también, igual que la de antes del diluvio.
pero se volvieron idólatras. ¿Qué le vamos a hacer? No estoy hablando al pie correcto de las Escrituras, porque eso es lo que yo veo como creyente, eso es lo que veo yo. Pero en esas 10 generaciones hubo uno llamado Abraham, ya al final de esas 10 generaciones, porque incluso su padre también se había vuelto idólatra. Que no creía en la idolatría de ellos. En la idolatría de sus antecesores. Y por dicha fe, por esa fe, Dios impone otro mandamiento a él y a todos los gentiles. A partir de ahí los gentiles tenían que ser obedientes a ese pacto que Dios había constituido por amor y misericordia que tiene hacia su creación. Él le tiene amor a su creación. Y nos da a entender que su gracia consiste en que guardemos los mandamientos ordenados por Él, para que podamos ser pueblo suyo. Eso está súper clarísimo, pero que las personas hacen división y empiezan metederas de satánicas, patatín, que patatao, que esto, que lo otro, que ya no, que nosotros no, y que aquello sí, nosotros no. A nosotros no nos pertenece la circuncisión, a los otros sí. Eso ese tira y encoge de la humanidad que se desvía de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y es un punto de ley muy sagrado. Muy sagrado. Vamos a leerlo en Génesis 17, 10, verso 10 y verso 14. Son puntos de la ley muy concentrados, como dijo Machía. Ni una jota ni un perecerá de la ley, señores míos. Los que quieran que Dios lo ame, tienen que obedecer a Dios su palabra. Amén. No que Israel, no que los gentiles, no que a Machías y le pusieron Jesucristo. Eso es otra harina de otro costal, no del costal de Dios. Lee ahí entonces Génesis 17, verso 10 y verso 14. Verso 10. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrado de su pueblo, ha violado mi pacto. Será borrado del pueblo de Dios. Eso no es un punto de la ley muy sagrado. No es, gloria a Dios. En las escrituras se ve como se va leyendo las escrituras, como la ordenanza de la circuncisión. Esa es una cosa muy sublime que debemos constituirnos nosotros con toda la fe que Dios, que tengamos, como Abraham tuvo fe y hizo lo que Dios mandó. Nosotros tenemos que tener fe de esa de Abraham, se dice, y hacer lo que Dios manda. El capítulo 12 de Éxodo
te está diciendo a ti que nadie, en el verso 12, 48 y 49, no puede nadie que no tenga la circuncisión celebrar la Pascua que Dios ordenó desde Israel. Porque no lo ordenó desde China, ni de Rusia, ni eso. La historia nuestra, la historia sagrada empieza por un pueblo. El que Dios ordenó, caballeros. Vamos a estar aquí. Son cosas sagradísimas que Dios las actualiza por su amor y su misericordia. Eso es lo que es la gracia de Dios. Qué metedera de corazón con falsedades satánicas de no guardar los que Dios ordena. Creemos en el apóstol Pablo porque es un siervo de Dios, tomado de Dios. Está en la mano de Dios. Que aún Pablo nos lo indica solemnemente. Y toman las cosas al revés. Si usted no da esos pasos, si nosotros no damos esos pasos que dio Abraham, somos mentirosos. Vamos a leerlo en Romanos, pero vamos a leerlo solemnemente, con el sentido opuesto, en la realidad de que nos habla el apóstol. Romanos 4, verso 12. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora bien, tenemos esa fe, los que lo hacemos, pero no solamente es porque, ¿qué tiempo? Pablo está hablando en un tiempo que ya transcurrió, en que los judíos eran los circuncidados y los gentiles no son los circuncidados. Pero Pablo aquí está aclarando que no solamente son de los, que no solamente son de nosotros, de los israelitas, la circuncisión. Ahí Pablo está mostrando que no es solo de nosotros, sino que son también de los que no son circuncidados, porque le pertenece por la fe que tuvo Abraham, la circuncisión también a los gentiles. Amén. Es un acto otorgado en el tiempo de los gentiles. Aún no estaba ni en los riñones de Jacob, ni había sido nombrado Israel, cuando se hizo este pacto con los gentiles. Gentiles uno de los hijos de Sem, semita. Los demás ya estaban a la mansalva, a todo tope de doctrina, de idolatría. Y solamente una que incluso se fundió también después del diluvio. Esas 10 generaciones, después de la salida de Noé hasta Abraham, se fundieron también. Y halló es quien otro como Noé, halló a Abraham, gracias. Porque no era otra persona y Abraham otra, que estaban en sus distintas épocas. Eran personas que confiaban en las cosas de Dios, que Dios no era así y así. Y efectivamente Dios funda sus pactos de la circuncisión, no en Moisés. Allá dime que te diré en lo llamado Nuevo Testamento, pero no es así, no es de Moisés. Analicen bien las cosas, caballero. No es de Moisés. Abraham se dijo, circuncidará a los niños a los 8 días de nacido. No es de Moisés, no es lo que se afirma la ley de esa edad ahí en Moisés.
solemnemente. Nos atañe, nos incumbe. Ahí lo está diciendo el Romano. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que están ciegos. Esa llamada cristiandad, que no se debe llamar cristiandad porque eso es del nombre romano, se debe llamar mesiánica del Mesías. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo se vino a llamar cristiano? Dice allá en Hechos del Apóstol, capítulo 11, verso 26. Allí se empiezan a llamar cristianos. ¿Dónde empieza la bestia que Pablo había hablado a los tesalonicenses? Que ustedes saben el tiempo que falta. Allí ya empezó ya. En esa época ya habían, dice los apóstoles, lean bien las cartas, que ya habían algunos anticristos, que ya se estaba formando el otro anticristo, el que se decía en Daniel profeta, allá en el 7:25, capítulo 7, verso 25. Caballero, ¿hasta cuándo se van a fundamentalizar bien las cosas? Pues en el mismo capítulo 4 de Romanos, vamos a leerle que nos atañe a nosotros, que eso está ahí bien situado ahí. En el verso 22, del verso 22 al verso 25. Romanos 4. Sitúense, caballero, para que sean salvos. Amén. La salvación no es de Amachía, la salvación es de Dios. Amachía también es salvo porque cumple con la ley, con la palabra, vino a cumplirla. Es el verso 22 al 25. Por lo cual también le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Ah? Amén. ¿Qué es lo que hace Dios por amor? Como dice San Juan 3:16. Por misericordia, por esa humanidad que Él ama. Le fue imputado. ¿A quién? Al gentil. Fue imputado también. No imputación de cortar, sino de hacer que se hagan ellos también. Porque eso es la cosa porque cuando dice huir de los acortadores, no significa de huir de la ley de Dios. De los que la cortan. Eso es una cosa muy verídica. Han cortado la ley de Dios desde allá, de que estaba allá, porque es promesa. La palabra de Dios es promesa. Eso es profecía. La palabra de Dios es profecía. Que promete las cosas. Entonces, ¿qué es los cortadores? Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿A quién está hablando de nosotros? De los judíos, porque él es judío. Bueno, Pablo no es judío nada, de la tribu de Benjamín. Pero por la fe es judía, no es de Judá. Significa porque por ahí viene y por eso se dice el patrimonio ese de Judá, de judío. Pero es la palabra de Dios, fundada, como lo estoy diciendo, de uno que no era judío. De los primeros pobladores de la circuncisión eran gentiles. Pero viene el término después de decir de judío. Se hicieron en la reina Esther, muchos de los pueblos aquellos se hicieron judíos por el temor que de los judíos había caído sobre ellos. Así leo yo en la escritura. Ah,
pero es la fe que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacían? Circuncidarse. No se circuncidaron en aquel pueblo cuando violaron a Dina, la hermana de los hijos de Jacob. hijos de Jacob. Y luego, como era una violación, pues ellos determinaron matarlos a todos ellos, porque se hicieron circuncisión. Pero es que se hicieron Por circuncisión, lo que hicieron adentro. sino por lo que habían hecho. La circuncisión no vale si usted no cumple con Dios. Por eso le está diciendo Pablo ahí en Romanos 2, 25. El judío no cumple con el resto de los mandamientos, como Mashiach dijo. Entonces están cumpliendo con Dios, están de espalda a Dios. Se los digo, no como judío, se los digo como correcto lector de lo que está escrito y ordenado por Dios minuciosamente. Es pueblo de Dios todo el que obedece su palabra. Todo lo que sale de mi boca, dice el Señor, en el profeta Isaías, que a muchos los han negado también. Israel lleva tremenda culpa. Porque no obedece a Dios. Pero a Dios, por amor a su palabra, dice también en Isaías, a su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. No fue así. Antes del diluvio no había puesto la circuncisión. Después del diluvio entonces le da un respiro de salvación al hombre cuando dice, te mando la circuncisión, de aquí para adelante obedécela. Eres mi pueblo si la obedece. ¿De qué manera se puede ser pueblo de Dios si no obedece lo que Él te manda que hagas? Coge por ese camino. ¿Y por qué es estrecho? Dice Mashiach. Es angosto, porque el mundo es ancho. Ningún pueblo antiguo, ni los que son nombrados después, son estrechos, son caminos anchos, porque no van por el camino estrecho, porque van a nombre del que estaba dicho ahí en la Escritura que iba a violar la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios, su ordenanza, los tiempos, cambiarlo todo. Si la ley dice que Mashiach es el fin de la ley de Dios, ¿por qué la gente no lo ven así como lo vemos nosotros? Tengan piedad de sus propias almas. El que tiene dinero, el que tiene internet, el que tiene aviones, el que tiene petroleras, el que tiene de todo, que sean millonarios, que aprendan lo que deben de creer correctamente para que sus almas sean salvas, porque ni el dinero, ni las petroleras, ni los aviones, nada de eso lo va a salvar a nadie. Está dicho que los ricos, como Abraham, si son ricos en Dios, en su fundamento sagrado, verdadero, triunfan. El triunfo del hombre está en obedecer los mandamientos de Dios, no los del Papa. Si el fin de la ley es a Mashiach, como el Papa va a estar poniendo mandamientos, porque tiene poder, porque puede atar y puede desatar, porque le da la gana decir esa palabra. Esa palabra la podemos decir cualquiera porque tenemos vida. Todo el que tiene vida puede hablar. Estamos hechos en eso albedrío. Y fundamental cualquier cosa que nos dé la gana. Y hacerla real. Matar a nombre de Dios. No habiendo Dios ninguno. Sino en nada más que en la mente del hombre. Pero no es Dios. Porque entonces ¿cuántos dioses hay? Todo lo que le da la gana. Crearlo el hombre en distintas épocas. Cuando yo digo filisteo. Cuando yo digo palestino, estoy diciendo filisteo. A mí no me engaña nadie. A mí me pueden fusilar. A Mashiach lo colgaron en una cruz.
y aún no lo creen. Los que le quitan versos y los que le quitan capítulos al llamado Antiguo Testamento. La palabra de Dios para mí es desde el Génesis hasta el Apocalipsis en español. Que tenga nombre en hebreo, bueno, bien. Pero todo lo que tenga nombre en español o en chino, en japonés, que sea correctamente de acuerdo a lo que estoy hablando, porque es la palabra de Dios. Entonces están bien fundalizados. Y eso no lo hay. Porque Amachía dijo que el fuego haría la prueba. Pero dijo que era como los tiempos de Noé, como estaban, llenos de idolatría. No solamente de que crean un muñequito, no, la idolatría no es solamente muñequitos. Está demostrado bíblicamente que son ideas también falsas, son cosas idólatras delante de Dios. Y las ideas falsas, las que Dios no fundamenta, las que fundamenta el hombre porque quiere creerse que Dios lo opina así, que sea lo que tú estás diciendo, a tu opinión, y que tu opinión, tú crees que Dios es la opinión de Dios. Eso es hecho, está bien claro en el profeta Samuel. Para nosotros Samuel, pero bueno, Samuel. El rey le dice, no, yo hice esto para holocausto para tu Dios. Porque esa falta, por si acaso, ha tenido pecado de adivinación, le dice el profeta. Oye, o creemos en los profetas o no creemos. Vamos a creer entonces en los rabinos, vamos a creer entonces en los cristianitos, en los doctores, los llamados doctores, hablando de dioses, nombre de dioses falsos. Dios no dio nombre eso ninguno. No, Dios no dijo Jehová, Dios no dijo Yahweh, Dios no ha dicho no dijo Jesucristo, Dios dijo a Machía. Dios dijo el nombre de Amachía. ¿Cuál es? Dios con nosotros. El nombre que es sobre todo nombre. Dios con nosotros. ¿Hasta cuándo? Esto es para los que Dios tiene entendido este mensaje. Porque muchos van a ser quemados. Muchos están siendo quemados. Dios está mandando pruebas. Y te dicen, no, que el climático, tiempo climático. No, señor. Y las epidemias que le manda incluso a Israel. Ah, no se las merece Israel porque es un pueblo elegido de Dios. ¿Y porque si es elegido de Dios le manda epidemias? Tanto a unos como a otros. Pues la epidemia puede empezar por cualquier pueblo porque todos están equivocados. Yo soy de esa opinión, sí, cierta, verdadera. Ahora en este último, en el penúltimo virus ese que vino, del COVID-19 ese, mucha gente inyectándose, mucha gente que allá, pues si no, que sé yo, que sé cuándo, y no puedes viajar, no puedes pasear a ningún otro lado. Si no te inyectas, bueno, yo no voy a ningún lado y no me inyecto nada, yo no tengo que tener temor a nada de eso porque yo respeto a Dios. Gloria a Dios. Yo respeto a Dios y por lo tanto Dios no me va a mandar un virus de eso a mí. Los jóvenes que estaban, que fueron en el horno de fuego, como les digo, respetan a Dios, no fueron quemados. En la hora del fuego que hará la prueba. Corintios también. Va a haber. Es decir, que no se puede estar diciendo, no se debe, se puede decir porque hay mucha traición, felonía, digo yo, hay mucha traición.
y poner los nombres de la bestia que le puso a las cosas de Dios, que las cambió y que cambió los días y cambia las fiestas de Israel por las fiestas que se hacían mundanamente de otros dioses y las mete ahí, para meter a Satanás ahí, y por eso se sienta en templo, como haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque le está quitando a Dios y restándole a Dios la clemencia que Dios nos tiene dicha para que nosotros tengamos paz y tengamos fidelidad, tengamos salvación. Le mete la pata ahí de su contaminación que es profecía también, porque estaba escrito. El hombre de pecado que dice Pablo es el que estaba escrito allí en Daniel. Y que luego ya se ve que ya se está cumpliendo ya, como dicen los apóstoles, que ya había empezado muchos Cristos. Claro que la rebelión viene desde la primera ramera, que es Israel. La segunda ramera es el catolicismo, con todas sus hijas, que son las sectas evangélicas esas, de distintos nombres, Jehová, qué sé yo, testigos de Jehová, Bentitas, Hedionistas, vea, bla, 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 por ahí para allá, para todas sus hijas que están en su mismo desbaratando la ley de Dios, porque eso es lo que el Padre está ahí sentado en ese templo, en el templo haciéndose igual a Dios, con el nombre de Dios, burlándose de Dios. Y eso los evangélicos, esos llamados doctores, no se dan cuenta que son unos indoctos, porque están procesados ahí en las falsas profecías esas dadas de la falsedad. Si la ley es hasta Mashiach, entonces ¿cómo es? ¿Cómo es que está después plasmando leyes? Eso no son leyes, lo mismo que dice la Escritura. Están plasmando leyes. Pero si llega esta Mashiach nada más, ¿cómo va a haber un papado que tiene autoridad de hacer y deshacer leyes? ¿Hombre de pecado o no es hombre de pecado? ¿Cómo se va a levantar el hombre de pecado? Dicen unos. Yo leo, yo me echo todos los plays, eso, como dicen vulgarmente, como digo vulgarmente. Yo leo todas esas cosas, las oigo, las miro. Pero este individuo diciendo que va a levantarse el hombre de pecado, pero este hombre ¿qué es? ¿Qué cosa es? ¿Pero qué cosa está hablando? Está hablando en bestia, está hablando en voz de bestia. No, porque no se ha levantado el hijo de pecado. ¿Qué cosa es eso? Se levantará el hijo de pecado. El que pensará esto y lo otro, que se yo no sé. Mudándonos de Dios están hace rato. Por eso digo la primera ramera en el sentido así. Porque no creen, no obedecen. ¿Cuál es el primer apóstata? Israel. El segundo apóstata. Pues la constitución católica formada por el infamoso imperio romano, que iba a pisotear la ley de Dios. Ahí están pisoteándola. Y como hay gente que la creen, como hay gente que creen al catolicismo ese, y como hay también tribus de gente que creen en los evangélicos, eso que ponen un estadio de eso, lo llenan de gente, que van de quiриmbombo para ser enjuiciados en el día del juicio que Dios tiene determinado, no antes. Todas las personas malas y buenas cuando fallecen físicamente, Dios te tiene todas esas almas que son de Dios, Dios las tiene puestas en un depósito, vaya, digo yo, en un lugar. Cuando Elías vino, el alma del muchacho que se resucita, Dios la tiene en un lugar. Cuando Lázaro, cuando Machías, el otro profeta Machías, ya al final de los profetas ya, la Machías, llega,
y le manda el espíritu de Lázaro. Dios lo tiene en un lugar. No está deambulando por ahí, ni encarnado en otro lado, ni nada de eso. Son obras satánicas. Cuando se presenta que el rey Saúl quería saber, porque cuando ya Samuel, que es el siervo de Dios, Samuel es el siervo de Dios, se retiró a su vivienda, se retiró. Ya no lo vio más Saúl y quería buscar la forma de rectificar. Dios no le permitió la rectificación. Dios nos permite la rectificación a los que no tenemos cargo. Pero los que tienen cargo, es difícil que Dios le dé la rectificación. ¿Qué les parece? ¿Cómo les suena eso? Pues no. De todas maneras, buscando a Samuel, pues allá fue a ver una pitonisa de las que había mandado Dios a destruir. Dios no quiere pitonisa ni nada. Hay gente que dice no, que el evangelio de San Mateo tiene muchas equivocaciones. Sí las tiene. El Génesis tiene equivocaciones. Lo dice la palabra de Dios. Que tuercen las escrituras. Si lo dice el ministro, uno de los ministros de la palabra de Dios, Pedro. Que tuercen las palabras del apóstol Pablo. Como yo estoy hablándole de Pablo, tuercen las palabras de Pablo también. El que escribió las escrituras es un torcido. Es el que torció la escritura. Una cosa se dice en la escritura dada por Cipriano de Valeria, Callador de Reina, y otra se dice a nombre de Callador de Reina, Cipriano de Valeria, la de 1960. Hay otras atrás, bueno, voy a sintetizar. Ya va con un fenómeno diferente a la otra. A ver, ¿por qué? Ahora yo hablo diferente. No, yo estoy hablando la realidad, yo estoy hablando lo que habla la palabra de Dios. Yo no es una versión moderna, ni nueva, ni nada. Es la potencialidad de la palabra de Dios que da desde el principio. Quien no se circuncida no tiene derecho. Pero si el que circuncida y no guarda otros mandamientos, Machía está diciendo, no puede perderse un punto de la ley. Otro siervo del Señor Santiago está diciendo que tú no le puedes faltar a un punto de la ley. Porque el Señor te hace culpado de todos los mandamientos. No es el chino de la calle Sanja, es Dios el que te dice, no puedes desaprobar un mandamiento mío. Quien es el católico, ni nadie puede atar y desarmar, ni en el cielo ni en la tierra, lo que Dios habla. Eso no lo vemos en el Espíritu Santo, no lo vemos en Amachía, no lo vemos en ningún profeta de Dios. En profetas falsos sí, lo Machía lo dijo, vendía muchas falsas en mi nombre, pero ahí le engancharon también la falsedad de decir, no, Cristo. Y Yeshua, y Jesús, a quien no deben de dar nombres falsos de eso, ni Jehová, ni Yahweh, no nombres falsos. Él no dio nombre. No. Y Manuel no quiere decir nombre. Se hace como nombre, pero su significado es Dios con nosotros. Es igual que lo que le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Es Dios con ellos ahí. Vea, qué sencillo soy yo. Para entender lo que entiendo. Por eso que aquellas personas que se zafen de las iglesias, esa llamada iglesia, y llamada Jesucristo, y llamada todas esas cosas, que esto son blasfemaciones a Dios. Que todos los que están en las iglesias, esos van en la hora de la prueba, van a sufrir. Ya tú leíste, ya. No, ahora lo voy a decir aquí. Léeme ahí. Lee ahí lo de la prueba de fuego. Leemos en 1 Corintios capítulo 3. Verso 13. Verso 13. Ah. Sí. La obra de cada
uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. No, vamos a ser probados. Vamos a ser probados. De toda la gente que se fue para allá, Dios mandó gente también que no merecían verse ido para allá, pero como iba a estar gobernando acá el enemigo, pues más daba igual que estuvieran allá o no. Y eso es una prueba también de fidelidad. Si son pruebas, si son si fueran fieles en Israel, allá tendrían que ser fieles también deportados los que eran fieles. Pues eso es lo que nos da a entender la Escritura, de que yo hablo un poco enredado, pero es así. Aquellos eran fieles, Daniel era fiel, eran jóvenes y eran fieles, no importa la edad, eran jóvenes, pero eran fieles a la palabra de Dios. El niño cuando tiene experiencia, que ya sabe discernir tener discernimiento. Exacto, a veces se me enreda la palabra, será la vejez. Discernimiento, ya empieza a comprender y entender el camino de Dios, porque le están diciendo una cosa y puede estar leyendo que esa cosa no es como no es como la cosa que se lee, sino la dicen de una manera que no es congruente a lo que se está leyendo. Eso pasa. Eso pasa. Si la palabra dice que ante Dios no puede existir nada, no puede existir ni papá, ni mamá, ni hermano, ni nada. No. Lo dijo Mashiach antes que fuera a Mashiach, antes de ser crucificado, antes de fallecer. Ahí tus hermanos te buscan. No, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mi madre? Son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. A Dios no se le puede anteponer nada delante, ni mamá, ni papá, ni nada. Y eso es una costumbre aún de los religiosos, Entonces no puede ser. No se puede atender a las personas que no tienen la clemencia de Dios en su corazón. Y por eso le falla. Yo soy así categóricamente. Todos hemos cometido pecado, porque todos somos nacidos de pecado y cometemos pecado. No como Mashiach, que es nacido de pecado, pero no hizo pecado. Y ha sido tremendo pecado, tremendo traya. Claro está. Hay que rectificar. El rectificar es de sabio. Saber las cosas, porque David rectificó. Aquel no rectificó. Aquel lo hice para complacerte a ti, para los sacrificios, para complacer a Dios. Pero si Dios te está diciendo que no lo hagas, si Dios te dio la orden de que tú eliminaras eso, como tú vas a aceptar esos animales porque están buenos, engordados y todas esas cosas, a tu ojo, estás cometiendo pecado de adivinación. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas que Dios no te ordenó. Eso es pecado también. Pensar otras cosas que Dios no te manda que las piense, te manda que las elimine. Porque aquel que se retrae del pecado, avanza delante de Dios. Pues el fuego hará la prueba. No importa que te hayas ido para la diáspora, ni otra, no. Si te mantienes fiel, sí. Porque Dios no te manda no para otro lugar. Tú portas bien. Dios mismo te portas bien estando en Israel que estando allá. Y te mando yo para ver qué tú haces, qué tú dices. Porque Dios saca de tú, porque tú eres una persona pensante a ver qué tú haces, cómo te relacionas. Dios mandó a Abraham, mátame a Isaac, sacrifícalo. Oye, ¿qué prueba?
¿Qué prueba esa? Pero aquellos que sacrifican a nombre de Dios y de Moló y eso que era, y el Dios de los filisteos, el Dios que tenían los palestinos, Dagón. Dagón, el Dios Dagón era el de los palestinos. Ah, no, y ahora es otro nombre, ya se pusieron un nombre de Jehová, nombre Alá. de Alá. Unos se ponen de Jehová, otros se ponen de Alá y todos son disfrazados en el nombre de un, disfrazando al diablo. Son los muchos disfraces que se pone el diablo, porque tiene poder. El diablo tiene poder, Satanás tiene poder, Dios nos los muestra. Dios hizo una serpiente en Egipto para mostrarle al rey de Egipto que Moisés tiene su palabra. Y llega aquí con la palabra del diablo y le hace dos serpientes de un palo también, de dos varos de madera también, pácata, y hace dos serpientes. Nos está indicando que el enemigo es poderoso, porque Amachía dijo, ser astuto como la serpiente. Entonces, tengan astucia como el diablo la tiene. Bueno, nosotros no tenemos esa astucia, pero por lo menos tenemos la astucia de poder regenerarnos en el concepto de conocimiento correcto. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros, cumplir con sus estatutos establecidos. La prueba del fuego. Segundo de Pedro. Leemos en Segunda de Pedro, la epístola de Pedro, apóstol San Pedro, capítulo 3, verso desde el 10 hasta el 16. No solamente Pablo habló, ellos todos tenían un concepto de las cosas. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. ¿Acaso esos que se llaman doctores hoy en día no son indoctos? Como yo lo veo que son indoctos, porque están torcidos, porque las obras del torcedor son las que llevan. Hablan muchas cosas de Dios, sí, ponen a Dios, pero cuando bajan, cuando van poniendo la intendencia del hombre, de los mandamientos de hombre, y los llevan, y digo, yo me horrorizo. Esa palabra que Dios me decía, si es posible, engañarían a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? A los que creemos en la palabra de Dios, en sus mandamientos. ¿Eh? Esos son los escogidos. Es mi pueblo. Dios escogió de la familia de Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob la bendice la bendice y la pone en Israel. Lo bendice en ese nombre. Pan, y ahí Israel son los escogidos de Dios. Es los que Dios escogió. Y por él, nosotros, como he dicho muchas veces, si no estás en los pactos de Dios, no eres de mi pueblo.
eres gentil, eres entonces injertado. Eres injertado de muchas formas, muchas más maneras, dice la Escritura. En la oliva se nombró oliva. Entonces, ¿quién? Israel. Porque entonces eres ciudadano de Israel, dice el apóstol Pablo, no Ortalio. Eres ciudadano, tienes que fundamentalizarte en el fundamento que está establecido en Israel. El Israel verdadero, no el Israel fluctuante este que existe hoy en día, que también está en el pico de la piragua por desobediencia. Porque Amachía dijo, maldito el hombre, o la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en hombre o en hijo de hombre. Yo como hijo de hombre es Amachía. Yo con lo que le confío a Machía es lo que está depositado de Dios en él. Porque amo tanto este mundo que voy a dar este sacrificio. Voy a derramar esta sangre. A Machía no la derramó, acabo de decirlo. ¿Dónde? Sistemáticamente cuando dijo él ahí. Fue entregado. Cuando dijo ahí en Romanos 4, 22, 25. De 22 a 25. Entregado. ¿Quién la entregó? Dios. Amén. Caballeros, apréndanse bien las escrituras. Salgan del laberinto ese de ese fango de pecado que tienen todas esas llamadas iglesias que están fundalizadas en el hombre de pecado, hijo de perdición, el papa satánico. ¿O es que ustedes no saben que debajo hay una de la catedral de que le llaman San Pedro, hay una basílica de esa ahí abajo donde hacen misas diabólicas? Eso no se lo cuentan al pueblo porque eso es una cosa secreta de ellos. Porque tiene que ser secreto. El matar a un muchacho y comérselo. Eso lo han dicho gente que se han salido de esa idea y se han ido para otros evangelios, pero siguen equivocados. Porque hay que fundamentalizarse totalmente con la palabra de Dios para no perderse. Dios va a quemar la tierra, sí, pero no digan que va a venir otra tierra más, como la Luna o Saturno o qué sé yo, Júpiter. No. Es esta misma. Lo que es renovada, la renovación, es lo que quiere decir ahí, lo que yo entiendo que es así. Porque ¿para qué tú quieres un monte lleno de piedra si no tienes un lugar fértil? Aunque no en el Orán Abá no te va a hacer daño, porque nada va a dañarle, ni le va a servir de muerte, ni va a haber desiertos, ni va a haber nada de eso. La tierra es un paraíso. Entonces sí será un paraíso. ¿No sabe que la tierra recibió maldición y tiene la maldición todavía? ¿No sabe que hay que echar la bendición a los frutos que se come uno? Hacerlos limpios uno, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. No, que ya eso se acabó, no, eso se acabará. La oración se acabará en el Orán Abá. Pero entonces estará santificada, porque entonces Dios la santifica toda, la convierte, quema todo lo malo. Y si te va a hacer estorbo a la fe una piedra, Dios te la va a quitar. Y donde hay una piedra va a ser va a haber hierba para que coma el chivo, la vaca, o para que comas tú. Eso es así, eso va a ser así. Estamos esperando a un Mesías donde el león comerá paja, quiere decir, significando por el león todos los animales esos que comen carne, carnívoros, salvajes. Está por uno significando los demás.
Entonces, ahora, y el Amachía, el Amachía que está prometido ahí, ese particular Mesías que iba a ser cortado, dice el profeta, iba a ser quitado. Iba a venir y iba a ser quitado. Y después cuando venga la segunda vez es cuando va a comer el león, el tigre, la serpiente, van a comer hierba ¿Cómo voy? y frutos. Y todos vamos a comer hierba y frutos. ¿Cómo? Nada te va a dañar. Nada te va a producir la muerte. Entonces, esperamos ese tiempo glorioso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un rato? Con todos los defectos que tiene el hombre, con todos los desaciertos esos que no cumplen con la ley, que están creyendo en la obra que está escrita, que es la fatal, en esa están creyendo, pero en la es legal para salvación, no están creyéndola. Entonces están con los hijos de la dejada también. No está circuncidado, no está cumpliendo con punto la ley. Si tú te casas correctamente o no te casas, Pablo dijo, ¿no? Es mejor provechoso no estar unido a ningún atado, a ninguna cosa carnal. Es mejor. Pero si estás correctamente. No robes, no mates, no hurtes, que se yo, estás cumpliendo la ley. Eres agricultor. Y en cuanto nazca el fruto, el primer fruto del árbol, allá vas a comértelo y a venderlo. Porque tienes una boleda, porque eres eres un apicultor. ¿Eh? Que tiene un agricultor que tiene Eres agricultor, una parcela tienes ganado, te comes el ganado y no le das la prudencia que debe tener. Claro, eso es ahora. Claro, estoy hablando de los términos en que estamos viviendo. Todavía no hay la santificación de todo, porque ya los animales no se van a comer. En el Olangabá no. Que Dios tenga piedad y misericordia de todos ustedes y de todos nosotros y podamos ser hallados fieles en esa prueba que va a venir. Eso sí va a venir. No, que le faltan tantas guerras a Israel. No, no, no. Israel está dando guerra a Dios desde que negó a Mashiach. Israel se merece todo lo que es de lo que le hacen las Naciones Unidas y los filisteos palestinos estos. Más todavía se lo merece, más todavía. Pero Dios no le da fuerza a esa gente porque Él ama a Israel, porque Él lo escogió. Gloria a Dios. Y aunque es pecador, igual que los demás pueblos, pero Dios hizo esa concesión. Hizo ese certamen. Y eso es ley también de Él. Considerar a sí mismo lo que Él ha hecho y aceptado y no cambiarlo. Se comunica con Moisés y prueba a Moisés, te voy a poner en otro pueblo mayor que este. Si Dios sabe bien que no lo hay, pero está probándolo. A ver qué contesta Moisés. Señor, la gente van a ver que tú has hecho esto para destruirlo. ¿Cómo es posible? No, Moisés, lo voy a castigar también, pero no lo voy a deshacer. Van a estar siempre en mi mano.
Entiéndanlo así, caballero. Israel es merecedor de que sea destruido. Que tenga partido de izquierda de eso, de gente recalcitrante, con nombre de judío. Tienen nombre de Israel. Tienen el estiércol en su corazón. Tienen el estiércol en su corazón, caray. Y al que tiene algo de bien, entonces lo quieren acosar. Para eso, para destruirlo. Ay, mira, ahí está Trump allá. Se hizo más economía con Trump. Y con este que hay ahora, que quiere destruir a Trump, pues le están enfocando que hizo y que quiere destruirlo. Para entonces decir después, comunismo. ¿Eh? Y matar más gente todavía, porque eso es lo que es China. Y eso es lo que quiere hacer con Taiwán. Con esos otros 300 de millones de chinos. ¿Dónde está el amor de ese comunismo para su prójimo? Como dice, el hombre del hombre es hermano. Esa es la internacional comunista esa. Es muy bonita en la teoría. Y le plantan la teoría hasta los Estados Unidos. Y después viene el crimen. Está agazapado atrás de la religión el Putin. Incriminando allá al otro país, a Ucrania. Que le ha quitado lugares y los lugares que es eso, porque les da la gana a ellos, porque ellos entonces ya creen que eso es de ellos también. Tanto es el dictador como es el comunista. Son iguales, el mismo perro con diferente collar. Como digo yo del catolicismo. Catolicismo y comunismo son uña y carne. Que están destruyendo la humanidad. No hay religión que no esté destruyendo la humanidad hoy en día. Y eso va a traer el fuego que está declarado. Esa profecía está ahí. Dicha por el profeta que ellos negaron y por sus siervos. Ministros también de Dios. Tanto como del primero hasta el último. Por eso es que yo digo que todos los libros esos de Génesis hasta Apocalipsis son la palabra de Dios. Es el fundamento de Dios. Es la instrucción de Dios que da mediante el Espíritu Santo. Mensajero de Dios. Visto y establecido que es mensajero de Dios. Y que no hay tal Trinidad como la nombran aquella gente. Porque el diablo hace todas esas cosas. Dios dice, yo soy el que soy. Y Mahatma le engancha. Jehová. Jehová no está ni en Israel siquiera. Está en los nombres de otros idiomas. Sin embargo, está puesto en el Antiguo Testamento también. Se lee al español el nombre ese. Y 4 letras que son falsas. Porque él dijo, yo soy el que soy. El judío no está contra Dios. Cuando viene una guerra y Dios salva a Israel con 7 países que lo atosigó, no puede ser que por el brazo de él. No, es por el brazo de Dios. Porque Dios no, y ya Dios iba a hacer ya la restauración otra vez, que había prometido, es promesa. Dios les dé a ustedes sentido para entender, escuchen lo que les digo, aunque soy un poco cansón, porque es mucho lo que establezco en estas predicaciones que estoy dando, pero son necesarias, muy, pero que muy necesarias. Que se establezcan y se fundalicen correctamente los que en verdad van a alcanzar la misericordia de Dios por aceptar su programación, su pacto
que se fundalicen tal como es, no que vean todas cunchincheos que hay en las mismas escrituras. Por eso que ellos mandan a Machía, a Pablo, mandan yo a que escudriñen y sáquenlo, como dice Pablo, lo que es bueno. Usted coge un arroz y tiene piedra y tiene bichitos, tiene lo que sea, y empieza a escogerlo y quita la piedra, quita lo que estorba, lo que no es, y pone el grano limpio. Límpialo de dentro del vaso y del plato, y todo lo demás será limpio. Es decir, que todo lo demás se tendrán que morder las lenguas y quedarse tranquilos por allá. Pero aquí todo el que está aquí debe ser de la fe, ser ciudadanos verdaderos de Israel. Pero a la vez que están con la tendencia de otros dioses falsos y que son más fieles a sus dioses falsos. Porque eso es lo que quiso decir Dios allí cuando le dijo, te va a poner eso, porque ellos son más fieles con la infidelidad a Dios, son más fieles en sus dioses falsos que los que Dios puso, que Dios determinó que es la verdad y la justicia y donde está la salvación. Ningún pueblo, ningún Dios de eso nombra salvación. No le presta el nombre futuro. No, que el hombre va muriendo y que después va haciendo, qué sé yo, y se reencarna. No, no hay reencarnación. Miren que Dios toma el alma de fulano que ya se murió y el profeta la manda a buscar y Dios se la manda. ¿Dónde la tiene Dios? Es un asunto de Dios, no mío. Todo lo demás es una murmuración. Cuando Elías resucita a uno, no es Elías, es Dios, pero bueno, decimos Elías. ¿Dónde estaba esa alma? Cuando la persona mata y era, qué sé yo, y hacen otro, ¿dónde está esa alma? ¿Qué infierno? ¿Qué infierno de qué? Infierno es una hipotesía, una hipótesis, una metáfora. Es un sentido figurado en que Dios habla, ¿me entiendes? Las cosas. Donde va Dios a depositar verdaderamente a la persona. Al final del tiempo. El infierno es la enfermedad, la epidemia, la vicisitud. Porque yo no he cogido un cáncer, pero que las personas que cogen cáncer, como les duele y como quiere irse del cuerpo para zafarse de eso. Pero no entiende que se puede, que puede pedirle clemencia a Dios. Eso es lo que es la sanidad de que daban los profetas. Porque le pedían la clemencia a aquel que traía la sanidad de Dios. Amén. La oportunidad que Dios da. Tengan misericordia de ustedes mismos. No se pierdan. No oigan más a estos establecedores de mentiras a nombre de Dios, con nombres falsos. Señor los perdone y los bendiga. Es nuestro deseo, sinceramente. Vamos a este discurso de hoy terminarlo ya con el Padre Nuestro y la bendición de los santos sacerdotes. A veces una palabra me para porque a veces la tengo en la mente y no me sale la palabra. De los santos sacerdotes, desde Aarón hasta Machía. Amén, gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder
y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. La bendición sacerdotal ahora en el sacerdocio. Yevarejeja Adonai behimereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. En nombre de Amén. Mashiach. Amén. Amén.